Buenas tardes a todos. Por aquí de nuevo, trayéndoles algo que les quería mostrar desde hace tiempo, ya que como saben nosotros siempre queremos innovar y queremos hablar de ciertos temas con todo lo que tenga que ver con la ciudad de Maracaibo. Y bueno, nos hemos encontrado con un amigo, con el señor Rafael, que él representa a Servimar Toys and Collectibles, en la cual vemos cualquier clase de juguetes hechos en Venezuela y fuera del país. Nos llamó mucho la atención, él está aquí en Maracaibo, y bueno, quería mostrarles un poco sobre esto. Yo le voy a dejar hablar al amigo Rafael para que nos explique un poco, porque esta primera toma que vamos a hacer es sobre Mazinger Z y el furor. Pues yo recuerdo que era niño y era una locura total verlos todas las tardes, y de verdad que me parece una maravilla. Entonces, bueno, lo dejo con el señor Rafael para que él nos explique un poco cómo comenzó todo esto de la locura de Mazinger Z en Venezuela. Muchas gracias, amigo. Un placer saludarte y poder compartir con ustedes un poco de la pasión que tenemos acá como coleccionistas y llevar a personas de todas partes cosas que todavía se hacen bien, que se hacen con pasión acá en nuestra querida ciudad y en nuestro querido estado Zulia. Como tú comentabas, una de las series más famosas, una de las series de culto a nivel mundial es Mazinger Z. Es una serie de origen japonés que se empezó a transmitir a principios de los años 70, y en Latinoamérica se comenzó a transmitir en televisoras nacionales en la década ya de los 80, mediados de los 80. Sin embargo, esto generó como explicaba, mucha expectativa en los niños. No, la nostalgia ahorita que siento. Y eso llevó pues a personas que estaban en el negocio de la juguetería a fabricar figuras de este tipo, figuras de robot, de Mazinger o de cualquier serie de animación japonesa. Acá tenemos algunos ejemplos de la manufactura que se hizo en los años 80 acá en Venezuela, mayormente. En el caso específico de Mazinger, quiero mostrarles, fíjense por acá, este es uno de los robots más que gustan más. Estamos hablando del Mazinger Z Jumbo, hecho por Famosa. Famosa es una empresa, bueno, las siglas son famosas, las siglas son famosas, pero el nombre completo era Fábrica de Muñecas de Oriente Sociedad Anónima. Este muñeco se hizo en los años 80, a mediados de los años 80, en base, inspirado en el modelo japonés, en el jumbo japonés, creado por la empresa Poppy, y después también creado y comercializado por Mattel para todo lo que fue Occidente. Es un jumbo hecho en plástico duro, y con la diferencia del modelo de Mattel, que esto no lo van a ver en ningún otro robot hecho con licencia, sino en el Famosa y en el Nacoral, hecho en España, que del molde del cual proviene el Famosa, que él tiene lanzamisiles en los dos puños. El modelo japonés y el modelo Mattel solo tiene lanzamisiles del lado derecho, y del lado izquierdo tiene el puño cerrado porque él llevaba una espada. Entonces ahí tenemos una particularidad de este tipo de robot bootlegs. Es necesario explicar que cuando hablamos de bootlegs nos referimos a objetos o figuras o piezas que fueron realizados sin la licencia correspondiente. Ahora bien, tenemos el Mazinger. De esta línea en Venezuela se fabricaron 4 robots. En esta oportunidad estamos mostrando uno solo. Se fabricó el Gaikin, o el llamado Gladiador para Latinoamérica, se fabricó el Keter Robot y se fabricó el Dynamos.
Y bueno, en otras oportunidades estaremos hablando más a profundidad de estos robots. Vamos a colocar esto por acá. Tenemos otro robot que es muy particular, que también fue inspirado en los moldes de la línea Shogun Warrior. Estamos hablando de un Messenger hecho por empresas Visanti. Venezolana. Hecho en Venezuela por Visanti. Inspirado en la línea Shogun Warrior japonesa. Ahora, Rafa, disculpa que te interrumpa. ¿Existían moldes para eso o los importaban o lo hacían aquí o todo lo hacían aquí? No, los moldes eran importados. Ok. Por lo general eran traídos de gran cantidad de países, pues eran traídos de España, eran traídos de Taiwán, eran traídos de China, eran traídos de México, eran traídos de Argentina. Los moldes por lo general no son originales, o sea, no son manufacturados en Venezuela porque los costos eran muy elevados. Claro. ¿Ya? Simplemente a un empresario le era mejor negocio alquilar el molde y empezar la producción acá en el país que fabricar sus propios moldes. Fíjense. Y algo muy curioso es que tenemos acá el Grandizer. La línea Visanti tenía 6 robots. En esta oportunidad estamos mostrando solamente 3. Pero acá tenemos un robot hecho únicamente en plástico, que es el mismo molde, fíjense en las mismas dimensiones, es el mismo molde de la línea que desarrolló Visanti. Préstame. Y es solamente de plástico. Se les llama, en el mundo del coleccionismo, se le llama plástico piñatero. Y a propósito de los piñateros, les vengo a mostrar otra figura piñatera, que es una que tenemos acá. Se trata de el Messenger Baron. Es una figura, como ustedes se darán cuenta, hecha en plástico, que era digamos que de baja calidad el plástico, porque estaba hecho para reducir los costos, para que fuera un juguete muy económico. Eran juguetes hechos para personas que no tuvieran gran capacidad adquisitiva. De ahí, pues, por esa razón era el material. Era muy común que en la época de los 80 se dividiera el robot, como tenemos acá el Gordian. Este es otro robot piñatero. Era muy común en las piñatas de los años 80 que se desarmaran los robots. Ellos venían en su bolsita, como pueden apreciar acá. Las madres los abrían, les sacaban de la bolsa, les quitaban los brazos, les quitaban las piernas, la cabeza y metían en la piñata la figura. Y los niños hacían lo posible por tratar de encontrar todas las piezas para armarlo. Qué interesante. Estos juguetes, como el material es muy endeble, no son sobrevivientes. No existen muchos en la antigüedad porque era un juguete muy frágil y muy fácil de romper. Por lo general, los que se han encontrado en depósitos de empresas cerradas y en donde algunos de los personas que somos coleccionistas hemos podido acceder a ellos. ¿Usted está usado? ¿Este es el de la izquierda? No, estos son, por señales de uso. Esto yo lo obtuve en el mercado coleccionista, pero no tiene señales de que se ha jugado. Ya. Es decir, que lo más probable es que provenga de uno de esos depósitos. Okay. Este evidentemente está en su bolsa. Sí, ese sí se ve que está nuevecito. Colocarlos a su sitio. Y me imagino que habrán muchos otros, así como hablaste al principio, deben haber muchos más modelos que quizás todavía ni se conocen. O sea, había muchas empresas que se encargaban de hacer este tipo de bootleg aquí, lo reproducían. ¿Han podido localizar algún tipo de empresa con nombre o algo en específico, famosa? Sí, tenemos Industrias León, tenemos Plásticos Duri. ¿Y esos dónde estaban ubicados? Esas empresas están históricamente en Venezuela. Para los que nos observan de otros países, históricamente en Venezuela la parte industrial se desarrolla fundamentalmente en los estados del centro del país. Valencia, Carabobo, sí. Maracay, San Felipe, y en esa parte es donde florecieron este tipo de industrias. Favorecidos por una circunstancia muy particular de la época de los 80,
muy característica de la época de los 80, que era que nosotros acá en Venezuela, el gobierno tomó en vista del Viernes Negro de 1983, tomó la decisión de de prohibir la importación de muchos rubros. Uno de esos rubros era todo lo relacionado con plásticos. Si ustedes pueden ver algo que está presente en casi todos los artículos, los juguetes venezolanos, es que son juguetes hechos de plástico, de algún tipo de polímero. Esto lo hizo, una de las decisiones que tomó el gobierno fue para administrar de una manera más adecuada las divisas que existían y por otra parte para apalancar la industria petroquímica nacional. Recuerden que nosotros acá la petroquímica del Tablazo fue puesta en marcha en el año 1984. Se toman estas medidas para apalancar la industria petroquímica. Por esa razón es que la mayoría, salvo los 3 juguetes Bisanti, que son de metal, de aleación de metal vaciado, verán ustedes que todo es plástico. Y es plástico venezolano, plástico proveniente de la explotación, o sea, que es un derivado de la explotación petrolera y con manufactura totalmente venezolana. Sí. Bueno, eso vamos a hablarlo en una segunda parte que vamos a hacer. Esas máscaras que tienes allí, esto yo me recuerdo en las ferias, en Grano de Oro, cuando uno iba, o lo que llaman afuera el Coney Island, siempre lo veías vendiendo pegado en los portones, o sea, era una cosa maravillosa. Mira cómo está nuevecito, eso fue quizás algo que alguien lo tenía, vendía, o fíjate cómo está nuevecito, ¿no? Sí, el asunto con este tipo de máscaras es que es difícil que un niño la mantenga en esta condición. Sí, claro. Por lo delicado del material, si la tenía un niño, la utilizaba para jugar y no duraba mucho. Por eso es que solo se consiguen en negocios donde no se pudieron comercializar y quedaron ahí, pasaron a stocks, pasaron a almacenamiento y con el paso de los años pues se olvidaron y posteriormente vinieron a aparecer. Pero son unas máscaras bien llamativas y bien nostálgicas. Me parece excelente. Yo les voy a dejar el Instagram de Servimar Toys and Collectibles, se lo voy a dejar en la parte de abajo para que entren y vean muchas más cosas hechas en Venezuela y disfruten un poco más de esto que estamos hablando. Hoy quisimos hablar específicamente sobre los Messenger. Y bueno, vamos a hacer otra parte en donde vamos a hablar de los juguetes hechos en Venezuela, como muchos de los que están aquí, como van a ver, y les vamos a explicar mejor qué se fabricaba y qué es cada una de las cosas que están viendo en el video. Recuerden suscribirse y bueno, vamos a seguir adelante, la manito, y estamos en contacto. Saludos, mi gente.